el tema que hoy vamos a abordar es la importancia de la Biblia en el siglo XXI. Vaya que es un tema relevante para nuestras vidas, ya que de la Biblia es que nace nuestra fe, ya que de la Biblia es que nos podemos encontrar con el Dios vivo y que vivifica nuestras vidas, ya que en la Biblia hallamos palabras no solo estériles o que nos dan información, sino hallamos palabras de vida. Y como decía San Agustín en el siglo IV, podemos encontrar mucha información en otros libros que se parece a la Biblia o que la Biblia contiene en otros libros, pero en ningún libro vamos a hallar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en ningún libro vamos a hallar que este Verbo se humilló, se vació de sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz, pero Dios lo exaltó para darle un nombre sobre todo nombre, y sobre este nombre se doble toda rodilla para gloria de Dios Padre. Solo en la Biblia podemos hallar esa información que transforma nuestras vidas. Así que sean todos bienvenidos y estén atentos, pero sobre todo expectantes para encontrarse con el Dios de la palabra revelada. Y como primer conferencista, vaya que tenemos a un sendo orador. Él es el licenciado Gonzalo Chamorro, que nos va a estar hablando y contestando la pregunta: ¿tiene alguna importancia la Biblia? Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Pastor, maestro de teología e historia. Posee una maestría en teología. Actualmente está escribiendo su disertación doctoral en historia colonial. Es director del Instituto Crux y profesor de teología e historia en diferentes instituciones. Conductor del programa Fe y Actualidad y conferencista. Es pastor de cultura cristiana en Iglesia Vida Real de Guatemala, donde asiste con su esposa y sus 2 hijos. Con ustedes, Gonzalo Chamorro. Muy buenos días, queridos amigos. ¿Qué tal si le damos un aplauso más fuerte al Señor? Porque estamos muy contentos de poder estar en este lugar. Bienvenidos, Iglesia Vida Real. Bienvenidos, iglesias amigas que nos acompañan de diferentes lugares de Guatemala, como también fuera de Guatemala. Gracias por estar presentes junto con nosotros. Yo sé que ustedes vinieron a escuchar a César Vidal, así que no se preocupe. Yo solo voy a introducir en una conferencia de 3 horas. Miren, quisiera comentarles brevemente qué es el Instituto Crux. El Señor puso en mi corazón una carga porque tiene que ver con mi propia experiencia. Algunos de ustedes ya saben cuál es mi testimonio. Yo me formé con los primos lejanos, muy lejanos, de la masonería. Y como diría mi abuelita, ¡ay, Señor, qué es eso! Y yo fui masón en Chile, y era la masonería francesa atea. Y cada vez que yo llegaba con mi pastor a preguntarle sobre las grandes curiosidades de la fe, mi pastor me mandaba con Satanás y me decía: apártate de mí, Satanás. Y eran las grandes preguntas de un joven racionalista que quería argumentos, que quería ciertas pruebas, o que quería por lo menos sentarse con su pastor a dialogar sobre asuntos de profundidad de la vida, de la existencia, de la filosofía, de la teología, de la historia, y no tenía respuesta. Así que yo les voy a confesar que yo llegué a Guatemala a estudiar el seminario simple y sencillamente para responder a mis curiosidades intelectuales. No vine para ser pastor, no vine para ser misionero. Hoy soy pastor y hago labor misionera, pero es lo que el Señor ha hecho en mi vida en el proceso. Pero fue porque yo tomé una decisión de congelar mi carrera y estudiar por 6 meses teología. Por supuesto, tengo 16 años acá. ¿Y por qué el Señor puso esto en mi corazón? Porque hay muchos jóvenes en sus iglesias que tristemente no tienen acompañamiento pastoral, sobre todo los jóvenes que son preguntones, inquietos y cuestionadores, que son los que más me gustan a mí. Y lo que hacemos generalmente es o apartarlos porque es un problema para el pastor, o no tomarlos en cuenta. ¿Y saben ustedes lo que están perdiendo? Un gran potencial. Porque cuando uno los encausa de una manera correcta, ellos pueden llegar a ser grandes líderes para la obra del Señor. Porque son personas que tienen la capacidad de comparar, de razonar, de reflexionar,
de producir, de crear y de dimensionar cosas que muchas veces los mortales como nosotros no tenemos. Y el Instituto Crux surge en medio de estas circunstancias. Vivimos en una sociedad totalmente relativa. Vivimos en una sociedad superficial. No lo digo yo, lo dice el propio Mario Vargas Llosa, alguien que ni siquiera es creyente, que él lamenta que la iglesia haya dejado de tener influencia en la sociedad para enseñar principios y valores. Y que él cree que porque la iglesia ha dejado de tener cierta injerencia es porque la cultura se ha vuelto tan superficial, en su libro La civilización del espectáculo. Por eso la cultura es superficial. Por eso la cultura hoy permea la cultura de Hollywood y no la cultura de visitar los grandes museos, o la cultura de sentarse a leer los grandes clásicos, o la cultura de tener una visión a largo plazo. Entonces, sobre esa premisa de este relativismo moral, sobre esta premisa de una cultura superficial, la primera institución que se ve afectada es la familia. Y cuando hablamos del Instituto Crux, hablamos que el orden de los factores sí altera el producto. ¿Queremos nosotros promover una mente cristiana? ¿Y por qué digo esto? Y lo digo con mucho respeto. Porque yo creo que los grandes problemas que vivimos hoy en la actualidad a nivel moral y a nivel cultural se debe a nuestro rampante analfabetismo bíblico y teológico. Somos analfabetas funcionales. Bueno, soy. Funcionamos bien, pero no sabemos por qué y cómo. Y en América Latina tenemos un crecimiento importantísimo en las iglesias, pero nos hace falta profundidad. Profundidad en las Sagradas Escrituras, profundidad en el conocimiento de Dios, profundidad en el conocimiento de la teología. Y por eso cuando uno fundamenta la mente, automáticamente eso se ve reflejado en la ética. Y por extensión, si hay una ética, las familias van a ser sostenidas. Pero si no cultivamos nuestra mente, no tendremos una ética y la primera institución divina afectada será precisamente la familia. Por eso lo que queremos hacer con este tipo de actividades es recordar que constantemente nosotros tenemos que pensar nuestra fe, tenemos que discernir nuestra fe, tenemos que estudiar y pasar tiempo con el texto bíblico para que la palabra siga siendo viva y eficaz y que transforme nuestra vida, nuestra sociedad y nuestra cultura. Para eso existe el Instituto Crux. Pero bueno, eso era modo de introducción. ¿Tiene alguna importancia la Biblia? ¿Qué piensan ustedes? No los miro convencidos. Entonces creo que mi público es algo escéptico. ¿Tiene alguna importancia la Biblia? La Biblia ha sido un libro criticado, amado, censurado, odiado, valorado, vivido, leído, mutilado y dañado. Para algunos es el libro de los libros, para otros es solo un libro de cuentos. Muchos la leen a diario, otros nunca la han leído. Muchos creen totalmente en su mensaje y otros niegan cada una de sus palabras. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos en este contexto ¿es realmente la Biblia todo lo que dice ser? ¿O simplemente es un mito? ¿Cuánto ha influido la Biblia en la sociedad? Y yo quisiera reflexionar en algunos puntos muy breves para ver la relevancia y la importancia de la Biblia, para que posteriormente el doctor César Vidal nos aleccione de cómo nosotros podemos responder desde la Biblia a los dilemas morales que estamos viviendo en el siglo XXI. Pero para eso ustedes recordarán lo que han asistido a esta serie de conferencias que hemos tenido en otros años con el doctor César Vidal. Hemos hablado de la temática de la ciencia y la fe. Nos dimos el tiempo de comparar una visión del mundo y necesitamos preguntarnos cuál es la visión mayor que nos da sentido a la vida, la religiosa o la secular. ¿Cuál de esas tiene mayor sentido emocional, cultural y racional? Y obviamente yo he optado por el cristianismo porque el cristianismo me da mucho mayor eco ante estas perspectivas.
Para responder a la pregunta si la Biblia tiene importancia, tenemos que antes respondernos la pregunta ¿por qué creer en Dios? Y es lo que hemos venido haciendo a lo largo de las conferencias que hemos dado con el doctor César Vidal. Los que no creen en Dios piensan que las cosas materiales existen por sí mismos. Y los que creemos en Dios, creemos indudablemente que todas las cosas existen y dependen de Él. Los argumentos a favor de Dios que hemos dado en otras conferencias sostienen que creer en Él da más sentido racional al mundo que no creer. ¿Por qué? Porque se nos explica la información, lo que vemos, lo que conocemos sobre el mundo. Y eso nos da ciertos elementos importantes que solamente los quiero repasar antes de dar los puntos importantes que quiero expresar hoy en esta mañana. No nos olvidemos la maravilla del cosmos. Ese es un argumento esencial para responder a la pregunta ¿por qué creer en Dios? Para muchos, el increíble universo es suficiente evidencia que señala más allá de sí mismo a algo. Y eso es Dios. La percepción de un diseño, es decir, el ajuste fino o preciso, y del diseñador del mundo. El realismo moral, no solo existen sentimientos morales, también existen obligaciones morales. La conciencia y el proceso y la creación de las ideas son más lógicas en un universo creado por Dios consciente y creador de ideas. Y finalmente, la razón y la belleza. La gloria que vemos en el mundo refleja la belleza de su creador, como la luna refleja la luz del sol. Y si ustedes recuerdan esa conferencia hace 2 años, si no está bien, búsquenla en internet. Se llama Razón y Fe. Son 3 horas de conferencia sobre una serie de argumentos que dimos respecto a la existencia de Dios. Nos respondía la pregunta ¿por qué creer en Dios? Y todos, cuando terminaron la conferencia, dijeron creemos en Dios. Y si creemos en Dios, la segunda pregunta que nos hacemos hoy es ¿creemos en su palabra? Y eso es de suma importancia porque, en primer lugar, yo quisiera decirles que la Biblia sigue siendo la verdad porque Jesús es la verdad. Y la palabra de Dios en Juan capítulo 18, verso 37 al 38 dice: le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, como cualquier escéptico, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. El famoso Godet interpreta este pasaje diciendo que la exclamación de Pilato no es la expresión de uno con sed ardiente por la verdad, ni de un alma desesperada que desde hace tiempo la busca en vano. Más bien es la profesión de un escéptico frívolo, tal como frecuentemente se encuentra en la actualidad. En la actualidad nos encontramos con muchos escépticos apáticos y frívolos, que nos intentan cuestionar nuestras presuposiciones respecto a la existencia de Dios, respecto a la concepción y a la formación de la palabra. Interesantemente, la tradición histórica sostiene, según Eusebio de Cesarea, que Pilato probablemente se suicidó en el año 37, después de la era cristiana. Y se suicidó en unas circunstancias difíciles de su vida, no tenía sentido de vida, no tenía un porqué y un para qué vivir. Y cuando yo me pregunto por la verdad y encuentro que el Señor Jesucristo responde a Pilato que Él le da sentido a la verdad, para mí sigue siendo un elemento de suma importancia cuando la Biblia cobra eco en mi vida. Porque la Biblia sigue siendo verdad porque simple y sencillamente Jesús es la verdad. Y si ustedes recuerdan y han leído todo el Evangelio de Juan, la palabra verdad es algo que se va repitiendo constantemente. El término es aletheia. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor. Y Jesucristo se autoproclama como el Mesías,
Y cuando Juan está respondiendo a finales del siglo I, lo está respondiendo a un mundo como lo era Pilato, escéptico, a un mundo protonóstico o a un mundo helénico donde todo lo cuestionaba. Y resulta que Juan se está encargando de decir que Jesucristo es la verdad. No una verdad más, es la verdad. Y si el cristianismo tuvo éxito, fue porque precisamente el cristianismo no estaba pidiendo un pedacito más en el panteón greco-romano de una multiplicidad de dioses. Estaba declarándose como la religión del Logos. De hecho, Justino Mártir, a partir del siglo II, un padre de la iglesia, se encargó de decir que el Logos, por cierto, la palabra dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La palabra es Logos y Logos se traduce como palabra. Pero es una concepción filosófica muy profunda que comienza a surgir del año 800 antes de Cristo, porque Logos es razón, Logos es sentido de la vida, Logos es el centro de la historia, Logos es la realidad constitutiva que le da origen a todas las cosas. Antes se explicaba todo mitológicamente en la filosofía griega clásica, pero a partir del año 800 antes de Cristo, con Tales de Mileto, con Heráclito, con Anaximandro, con la escuela sofistas y con los grandes pensadores como Aristóteles, Sócrates y las escuelas de pensamiento que van a surgir como la escuela de filosofía libre de Platón, todo se explicaba a partir del Logos. Y Juan, el discípulo amado, dijo que ese Logos era nada más y nada menos que Jesús de Nazaret, el centro de la humanidad, el centro de la historia, el centro de la vida, el centro de la realidad moral, el centro de la existencia, aquel que nos puede dar a entender o a conocer todas las grandes preguntas existenciales que nosotros podamos tener en nuestra vida. Así que para Juan, respondiendo a una sociedad muy compleja, muy escéptica, y tomando en cuenta el ejemplo del propio Pilato, que se presenta como un escéptico, por cierto, un inmoral, asesino, que se suicida en sus últimos días, porque no hallaba sentido de vida, porque le habían quitado el puesto que tenía y no encontró mejor manera que quitarse la vida, porque no tenía un porqué y un para qué vivir. Y por eso Jesús le dijo: yo soy la verdad, yo le doy sentido a la verdad. Por eso la palabra de Dios sigue siendo la verdad, porque Jesús es la verdad. Y no seré yo quien dé las evidencias históricas, no solo bíblicas, sino extrabíblicas. Se acaba de publicar el último libro del doctor César Vidal, Más que un rabino. Y ahí tiene para entretenerse como 400 páginas. Aunque eran 600, pero le cortaron 200. Pero miren, queridos, Juan es un tratado de una profundidad filosófica. Yo no sé por qué lo recomendamos para que lo lean nuevos creyentes, pues está bien. Pero es un tratado de una profundidad filosófica y teológica tan impresionante que cuando uno ahonda en las palabras que están detrás del texto, uno se da cuenta que la Biblia no solo es verdad porque Jesús es la verdad, sino que en segundo lugar, la Biblia es verdad porque responde a todas nuestras preguntas existenciales. Repito, la Biblia es verdad porque responde a todas nuestras preguntas existenciales. Y yo les voy a confesar, en mi búsqueda existencial, en mis tiempos de ateo, o de agnóstico mejor, intenté encontrar por medio del Corán alguna ayuda. Intenté encontrar por medio de los Vedas, de los Brahmanes, alguna ayuda. Intenté encontrar por medio del zoroastrismo, a través del Zenavesta, alguna ayuda. Intenté encontrar a través del confucianismo, por medio del I Ching, alguna ayuda. Intenté buscar a través del budismo por el Triptaka. ¿Lo anotaron? Alguna ayuda. Y no encontraba respuesta a mis preguntas existenciales. Quizás
Una cosa decía el Corán que a mí me llamaba la atención. Quizás los Vedas decían algo que me llamaba la atención. Quizás el Cenavesta decía una pequeña cosa que a mí me podía llamar la atención. O el Tripitaka podía decir algo que me llamara la atención. Pero cuando me acerco a la palabra de Dios, y uno la lee de Génesis y Apocalipsis, y te das cuenta que la figura de Jesús es esa imagen que le da sentido a la vida, encontré respuesta a todas mis preguntas existenciales. ¿Por qué existo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y no ha habido nada mejor que hasta el momento me presente respuestas tan reales, tan concretas, tan específicas, tan maravillosas. Preguntas que van más allá del espacio y del tiempo. Preguntas que hablan sobre respuestas que hablan sobre la eternidad, que las Sagradas Escrituras. Así que la Biblia no solo es importante porque Jesús es la verdad, sino porque la Biblia, en segundo lugar, es importante porque sigue respondiendo a las grandes preguntas existenciales que no solo me he hecho yo. Son preguntas que vienen de los estados pristinos de la origen de la civilización. ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesús. Y la verdad cobra sentido no solo en un cúmulo de leyes en el Antiguo Testamento, sino porque Jesús es la imagen del Dios invisible. El Dios que no vemos, nosotros lo podemos percibir y lo podemos entender. Porque el cristianismo cobra un realismo tan importante en la figura y en la persona de Jesús de Nazaret, que nos invita a dejar ese escepticismo en la revelación. Todos han leído, o la pregunta es, ¿han leído El hombre en búsqueda de sentido de Viktor Frankl? Genial. Si no lo han leído, se los recomiendo. Pero la tristeza de leer ese libro, él habla de 3 etapas. Cuando el preso llega al campo de concentración en Auschwitz, la primera etapa es la etapa de shock. La segunda etapa es la etapa de la apatía. Y la tercera etapa es decidir vivir o morir. Y saben que Viktor Frankl, que estuvo en Guatemala, por cierto, hace algunos años, interesantemente le llamaba la atención que los más jovencitos se tiraban al alambrado eléctrico para suicidarse. Y la pregunta era ¿por qué? Y comienza a darse cuenta que los pobres niños que los sacaban desde pequeño para ir a la guerra no tenían un porqué y un para qué vivir. En cambio se dio cuenta que aquellos que tenían fe en Dios, que tenían el amor de una mujer, de su esposa, de sus hijos, que tenían un porqué y un para qué vivir. Y precisamente se dio cuenta Viktor Frankl, y dando testimonio en una conferencia en Guatemala, que la gente que más tenía sentido de vida era la gente que tenía un fuerte sentido de amor por lo divino, por Dios, por lo trascendente. Así que en un mundo tan escéptico como en el que vivimos hoy, donde todo es cuestionado, creo yo que debemos insistir en la verdad de Jesús. La palabra responde y sigue respondiendo a nuestras inquietudes existenciales. Tercero, el espacio y el tiempo no han podido acabar con la palabra de Dios. Mateo 24:35, un pasaje conocidísimo, ¿lo recuerdan? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es interesante porque la Biblia es el libro
de mayor impresión desde 1452, la invención de la imprenta. De hecho, se imprimen 60 millones de Biblias anualmente en el mundo. Que se lean es otra cosa. Cientos de millones de dispositivos móviles han descargado Biblia en más de 1000 versiones. ¿Cuántos tienen Biblia en sus teléfonos? Gloria a Dios. Entonces, la Biblia ha tenido un impacto en el espacio y en el tiempo tan importante que Domingo Faustino Sarmiento dijo que la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones. Por eso George Washington dijo que es imposible gobernar sin Dios y sin la Biblia. ¿Se recuerdan de Desmond Tutu, el famoso luchador del apartheid en Sudáfrica? Se inspiró en la palabra de Dios. Gandhi, ¿sabían ustedes que se inspiró en una porción de la Biblia? Específicamente en algo que conocemos como el Sermón del Monte. Martin Luther King se inspiró en el profeta Amós. La Biblia tiene relevancia, sigue teniendo relevancia, no solo en el inicio de los comienzos de la reproducción bíblica, del desarrollo bíblico. No solo ha afectado a estos personajes que he mencionado, sino que ha sido la base del arte. Juan Sebastián Bach, Palestrina, Corelli, Händel, Mendelssohn han leído la Divina Comedia. Está llena de textos bíblicos. ¿Para qué decirlo? Han leído a Don Miguel de Cervantes, Juan de Monroy, mi compatriota Gabriela Mistral. Ella decía, la Biblia es para mí el libro. No veo cómo la gente puede vivir sin ella. Citada por Ernesto Sábato, no sabemos si es creyente, pero tiene una concepción y un respeto interesante por la narrativa de las Sagradas Escrituras. Pero si uno lee la obra de Fray Luis de León en los autos sacramentales, o Calderón de la Barca, o a Chesterton, que es más conocido en nuestro mundo, o a Tolkien, o a C.S. Lewis, todos pasaron por la inmersión de la narrativa, de la poesía, de la belleza, de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da profundidad, belleza y sentido de vida. No se olvide de eso, profundidad, belleza y sentido de vida. Así como se la dio a Chesterton, Tolkien, Lewis, Händel, Mistral, y así podríamos estar hablando de muchos ejemplos. Lo hizo y lo seguirá haciendo, estoy seguro, porque también fue de relevancia para Mateo, quien estuvo dispuesto a morir por la palabra. Y cuenta la historia que lamentablemente murió degollado con una alabarda 60 años después de la muerte de Jesús. Jacobo fue apedreado hasta abrirle el cráneo con un garrote. Matías fue apedreado y luego decapitado. Andrés fue crucificado. Marcos fue arrastrado hasta ser despedazado. Pedro fue apresado por Nerón y lo crucificaron de cabeza porque él no se consideraba digno de morir como había muerto su Señor. Judas fue crucificado. Tomás fue traspasado por una lanza. Lucas fue colgado en un olivo. Juan fue capturado en Roma y metido en aceite hirviendo. Milagrosamente pudo escapar para luego escribir en prisión el libro de Apocalipsis. La pregunta es, todas estas figuras de nombres, ¿por qué han estado dispuestos a dar su vida por su maestro, la verdad que es Jesús, y por la palabra de Dios? Y cómo la palabra de Dios le ha dado sentido al arte, sentido a la filosofía, sentido a la poesía, sentido a la realidad. Y simple y sencillamente, porque la palabra de Dios nos da profundidad, nos da belleza y nos da sentido. Queridos, la Biblia sigue siendo la verdad porque Jesús es la verdad. La Biblia sigue respondiendo a nuestras grandes inquietudes existenciales. Y en tercer lugar,
el espacio y el tiempo no han podido acabar con la palabra de Dios. Y aunque han habido miles de personas que han intentado quemar y quemar, copias tras copia, hoy, aún a pesar de eso, tenemos 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento que datan de fechas cercanas al ministerio de Jesús. Y si usted lo quiere comparar con la literatura de Platón y Aristóteles, permítame decirles que los documentos de Platón y Aristóteles los podemos citar a partir del siglo IX de la era cristiana. Y la cantidad de manuscritos son 2 o 3 reunidos en fragmentos. Tuve la oportunidad de venir de Israel en estos días y visitar la comunidad o las cuevas de Qumran. Vengo de Israel, pasé por China. Es que los veo medio dormidos, pero ahorita ya llegó el profesor César Vidal, no se preocupen. No, pasé por China. Y es increíble. Todos los fragmentos que se unieron para producir el texto completo de Isaías. Y si uno los coteja con el Códice de Alepo o con los manuscritos más antiguos, y tenemos una versión mucho más antigua cercana al profeta Isaías, hermanos, no hay diferencia. El texto se ha preservado. El texto se ha preservado. Y aunque algunos lo han querido destruir, la palabra de Dios en el espacio y en el tiempo no ha sucumbido. La palabra de Dios sigue siendo real, sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, sigue siendo relevante. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa, es palabra de Dios. Amén. Y no le damos un aplauso al Señor. Y por supuesto, esto nos debe inspirar. Y nos debe inspirar porque la gran pregunta y lo que yo he mencionado son hombres y mujeres como Macrina, una mujer defensora de las Sagradas Escrituras, estuvieron dispuestos a dar su vida, a utilizar la palabra de Dios en el arte, a utilizar la palabra de Dios en la poesía, a utilizar la palabra de Dios en las narrativas, a utilizar la palabra de Dios, ¿para qué decirlo? La influencia de los códigos legales que nosotros tenemos hoy, no podemos desligarnos de las Sagradas Escrituras, ¿para qué decirlo? Toda la ejemplificación que podríamos dar. Pero la gran pregunta es, eso es historia. Eso es historia. La pregunta es, ¿y hoy? ¿Qué tanto influye las Sagradas Escrituras en la moral contemporánea? ¿Cómo usamos la palabra de Dios para seguir haciendo arte, poesía y cristianismo? ¿Cómo nosotros podemos seguir demostrando que la palabra nos sigue dando profundidad, belleza y sentido? Pues no seré yo que les dé la respuesta. Será el profesor César Vidal. Pero de esta manera introducimos la conferencia de hoy, la importancia de la Biblia en el siglo XXI. Que el Señor les bendiga.